Se le recuerda a todos los asistentes que pueden hacer uso de su herramienta de chat, misma en la que podrán encontrar en la parte superior derecha de su ventana o de la herramienta que estamos utilizando para transmitir la capacitación en línea, encontrarán al usuario asistente Site, el cual dará seguimiento a cada una de sus dudas y preguntas que pueden surgir durante el desarrollo de nuestra capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica. Muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación en línea de Site Contabilidad Electrónica. En estos momentos damos inicio con el desarrollo de nuestra capacitación. Como estamos enterados todos, a partir del 1 de julio de 2014, están obligados a llevar contabilidad electrónica y enviar esta información al SAT las personas morales, incluidas las personas morales con fines no lucrativos y las personas físicas con actividad empresarial. Sin más preámbulo, antes de dar inicio con lo que es la capacitación a fondo de Site Contabilidad Electrónica, vamos a conocer un poquito más a detalle en qué consiste el nuevo término utilizado por el SAT, que es la contabilidad electrónica. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta capacitación son los siguientes: introducción a contabilidad electrónica, módulos de Site Contabilidad Electrónica, clasificación de cuentas contables según el SAT, definir tipos de pólizas, registros de gastos a partir de nuestro archivo XML que nos proporcionan los proveedores, generación de XML de cuentas contables y, por último, generación de XML de balanza de comprobación. Vamos a conocer un poquito más a detalle en qué consiste la contabilidad electrónica. Prácticamente consiste en traducir tu información de catálogo de cuentas contables, balanza de comprobación y en ciertos casos o en efectos de que la empresa se encuentre en auditoría o revisión por parte del SAT, nos va a solicitar también nuestro detallado de pólizas. Todos estos archivos antes mencionados, como son las cuentas contables, balanza de comprobación y el detallado de las pólizas, deben de estar en un formato XML que cumplen con ciertas normas y registros que el SAT estableció. ¿Quiénes están obligados a enviarla? En este caso, como lo comentábamos al inicio de nuestra presentación, prácticamente todas las personas morales y personas físicas con actividades empresariales. ¿Cómo se envía esta información? Toda esta información se va a enviar a través de la habilitación de un módulo que se llama buzón tributario dentro del apartado de contabilidad electrónica, mismo que van a encontrar dentro de la página de sat.gov.mx. ¿Cuáles son los plazos de envío de esta información? Es decir, por tipo de contribuyente dependiendo debemos entregar la información. Si se trata de personas morales, a más tardar el día 25 del mes siguiente. En caso de cierre del ejercicio, a más tardar el día 20 de abril del ejercicio siguiente. Para el caso de lo que son las personas físicas, a más tardar el día 27 del mes siguiente. En caso de cierre de ejercicio, a más tardar el 22 de mayo del presente ejercicio. No obstante, cabe de mencionar que la información de julio a diciembre correspondiente al año 2014 de las personas morales debe de enviarse bajo los siguientes términos. Es decir, en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre y diciembre, prácticamente lo que es todo el año tenemos para entregarlo en lo que es en el mes de enero del 2015. Las personas físicas comienzan a enviar su información a partir de enero del año 2015. Prácticamente, a manera de resumen, contabilidad electrónica es en traducir la información que generamos convencionalmente en nuestra contabilidad en un formato digital XML
y mismo que nos va a requerir de manera mensual a partir de enero del 2015. No obstante, como lo mencionábamos, la obligación empezó a partir de julio del 2014, es decir, estamos obligados a enviar la información de los meses de julio a diciembre de 2014 y entregarla en enero del 2015. Como se menciona, algo muy importante de destacar es que prácticamente en caso de los detallados de póliza, únicamente en casos de revisión o que la misma autoridad fiscal, en este caso el SAT, nos requiera, debemos enviar también el detallado de nuestras pólizas. Ya que conocimos un poco más a detalle a fondo en qué consiste la contabilidad electrónica, quiénes la deben enviar, cómo se va a generar y aparte, cómo la vamos a reportar al fisco, el siguiente punto es conocer ya más a detalle las nuevas opciones que te van a ayudar a cumplir con esta nueva disposición fiscal. Los módulos de SAIT Contabilidad Electrónica, los cuales se modificaron para cumplir con esta nueva disposición fiscal, son bancos, nuestro módulo de gastos, contabilidad, cuentas por pagar o proveedores, en otras palabras. Que prácticamente la ventaja es que si usted cuenta con contabilidad electrónica en SAIT, cada uno de esos módulos están comunicados de tal manera que con tan solo hacer un movimiento nos va a afectar cada uno de los distintos módulos antes mencionados. Como primer rubro de configuración para cumplir con ese nuevo término establecido, que es la contabilidad electrónica, precisamente está relacionado o va muy de la mano con nuestro catálogo de cuentas contables. Es decir, a manera de referencia, SAT publicó un catálogo universal de cuentas contables, el cual debemos de agrupar, o en este caso relacionar, contra nuestro actual catálogo de cuentas contables que manejamos en nuestra contabilidad convencional. Es decir, debemos de indicarle a SAIT Contabilidad Electrónica empatar, o en este caso relacionar la cuenta contable que yo manejo como contribuyente en contra de ese catálogo universal que el SAT nos estableció. A continuación, se les recuerda a los asistentes que vamos a estar intercambiando el uso de la presentación con nuestra aplicación SAIT Contabilidad Electrónica. Para dirigirnos al catálogo de cuentas contables, nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, Cuentas Contables. Como podemos observar, dentro de nuestro catálogo de cuentas contables, pues podemos agregar nuevas cuentas a nuestro catálogo, modificar la descripción o tipo de naturaleza de cuentas ya existentes, o bien eliminar cuentas contables que por error dimos de alta y que estas no cuentan con ningún movimiento. Vamos a seleccionar, en este caso, quiero modificar o asignar el dígito agrupador que el SAT, o en este caso el catálogo de cuentas contables universal que estableció el SAT. Lo único que debemos de hacer es posicionarnos sobre la cuenta contable y hacer clic en el botón modificar. Aparte de los datos como son lo que es el número de la cuenta, la descripción, en este caso, o nombre, el tipo y la naturaleza, si es deudora o acreedora, debemos de establecer la clasificación que el SAT dicta. Algo muy importante que el usuario no se debe de preocupar es que prácticamente todo el catálogo universal establecido por el SAT ya se encuentra cargado dentro de SAIT Contabilidad Electrónica. De esta manera te vamos a facilitar el poder identificar fácilmente o agrupar la cuenta que le corresponde del SAT. Vamos a hacer clic en el botón signo de interrogación y en este momento vamos a escribir lo que es alguna parte de la cuenta contable. En este caso quiero buscar el dígito agrupador que hace referencia a la cuenta de bancos según el SAT. Como podemos visualizar, en el caso de bancos, tenemos, por ejemplo, la cuenta de mayor que es 2 bancos y sus respectivas subcuentas, es decir, el dígito agrupador que es el 2.1, que son bancos nacionales, y en el caso que tengamos cuentas de bancos en divisa en dólares o alguna otra divisa, pues sería clasificarla como banco extranjero. En este caso, la cuenta que estoy editando o que voy a tener el código agrupado, pues pertenece a una cuenta de bancos. En este caso es la cuenta de mayor. Selecciono el dígito agrupador 2, damos Enter y de manera automática ya le estamos enseñando a SAIT Contabilidad Electrónica. Mi catálogo de cuentas contables lo voy a agrupar en base al definido por el SAT. Hacemos clic en modificar para almacenar o guardar los cambios. Si queremos visualizar de una manera rápida el catálogo universal de cuentas contables establecidas por el SAT,
simplemente podemos colocar como referencia algún dígito, algún carácter, y prácticamente aquí puedo visualizar cada uno de los códigos o grupos que el SAT estableció o en este caso publicó. Por ejemplo, podemos visualizar que hay una cuenta que se llama caja, que hace referencia al dígito 1, 1.1, caja y efectivo, y así sucesivamente por cada uno de los rubros más comunes que manejamos dentro de esa contabilidad. Por mencionar algunos, por ejemplo, inventarios, IVA a favor, otros pagos anticipados, IVA acreditable, IEPS, IVA, anticipos, bancos, maquinaria, equipo de transporte, que prácticamente todo este listado de conceptos ya está precargado dentro de Site Contabilidad Electrónica. Lo único que debe de hacer el usuario operador de nuestra herramienta es empatar o relacionar el catálogo de cuentas convencional contra el catálogo dictado por el SAT. De esta manera es como el sistema va a formar el archivo XML al momento de que enviemos nuestra balanza de comprobación y el catálogo de cuentas contables. Ese catálogo universal de cuentas contables del SAT está disponible dentro de la página de sat.gov.mx. O bien, también lo puedes tener disponible al final de la presentación, se los enviaremos junto con nuestra presentación o en este caso diapositivas. Entonces, como primer paso, como primer rubro de configuración, debemos de empatar nuestro catálogo de cuentas convencionales contra el catálogo universal establecido por el SAT. Esto es una alternativa de generarlo. Recordando que Site, pensando en las necesidades de cada uno de nuestros clientes y que, por ejemplo, tenemos clientes que tienen un catálogo extenso, estamos hablando de 500 cuentas, 600, 800 cuentas, no he tocado con varios clientes, es por eso que la clasificación de cuentas contables según el SAT pusimos a disposición de los propios usuarios una ventana que se llama Clasificar catálogo de cuentas contables del SAT, misma que podemos encontrar dentro del menú Contabilidad, SAT, asignar código agrupador del SAT a cuentas. Es decir, de una manera masiva en base a alguna característica o alguna cuenta de mayor, el poder filtrar y asignar de manera masiva un rubro de cuentas contables. Ejemplo de ello, como puedo visualizar como primera instancia, dentro de la ventana clasificar catálogo contable para el SAT, Site Contabilidad Electrónica nos muestra todo nuestro catálogo de cuentas contables. En este caso nos presenta como referencia lo que es el número de la cuenta contable, nombre o descripción, naturaleza de la misma, el tipo y el dígito agrupador o descripción según el SAT. Vamos a, por ejemplo, aquí contamos con la cuenta de bancos que está sin asignar cada una de los niveles de subcuenta. Entonces yo puedo determinar todas las cuentas que inician con cuenta de mayor, en este caso 1002 que corresponde a bancos, le damos Enter y de manera automática Site Contabilidad Electrónica me filtra todo el parámetro o el rubro establecido por cuentas que inician en este caso con la 1002, que hace referencia en este caso a lo que son bancos. Dentro del siguiente campo que es clasificación, aquí le podemos indicar al sistema y decir, ¿sabes qué? A todo este grupo de cuentas que yo filtré o que yo seleccioné, vas a asignarle lo que es el concepto 2.1, que son bancos nacionales. Hacemos clic en el botón aplicar, clasificación 2.1 a todas sus cuentas, en este caso le indicamos que sí, y de manera automática dentro de la ventana, como puedo visualizar, a todo el rubro seleccionado le aplicó el dígito agrupador 2.1 que corresponde a bancos nacionales. Al momento de aplicar, no significa que a lo mejor ustedes me pueden preguntar, bueno, pero aquí tú tienes cuentas de banco y lógicamente tienes cuentas en dólares. En este caso, las cuentas en dólares, pues las vamos a clasificar bajo el rubro 2.2, en este caso bancos extranjeros. Y Site Contabilidad Electrónica me deja editar aún así la cuadrícula para asignar el código agrupador que le corresponde a la cuenta contable. Aquí bancos, vamos a seleccionar que es la cuenta de mayor, que es la 2 de bancos. De igual manera, por ejemplo, si no me acuerdo exactamente del dígito agrupador o de la clave, me puedo posicionar sobre la columna del SAT o el renglón que requiero, en este caso, clasificar, y con tan solo presionar la tecla F2, automáticamente podemos buscar dentro del listado de cuentas contables la asignación correspondiente. En este caso, pues sería 2.2, bancos extranjeros. O bien, por ejemplo, bancos
extranjeros, y ahí está, 2.2. Una vez realizada esta clasificación de manera masiva y aparte poder editar cada uno de nuestros registros, hacemos clic en el botón guardar para almacenar los cambios. ¿Están correctos los datos? Le indicamos que sí. Y en este momento, Site Contabilidad Electrónica ha clasificado las cuentas contables de manera exitosa. Esto conlleva, en este caso, como lo comentábamos en un inicio, porque tenemos clientes que tienen un extenso catálogo, por decir, de cuentas contables de 500, 600 u 800 cuentas, en donde, bueno, podemos decir que todos nuestros clientes son nacionales, entonces agarro y utilizo esta ventana para que todos mis clientes les asignes el dígito agrupador de manera masiva y no estar entrando de manera individual a cada una de las cuentas contables dentro de nuestro catálogo. Una vez iniciado lo que es el primer paso, que es clasificar el catálogo de nuestras cuentas contables, el siguiente rubro es definir los tipos de póliza. Es decir, al igual que el SAT publicó un catálogo universal de cuentas contables, también publicó un catálogo de tipos de póliza. Es decir, debemos de, en este caso, de relacionar todos los tipos de pólizas que manejo en Site Contabilidad Electrónica en relación a las establecidas por el SAT. En este caso, el catálogo de tipos de póliza establecidos por SAT es muy reducido. En este caso son 3. Únicamente puede ser diario, ingreso o egreso. Para eso nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, tipos de póliza. Recordando que en Site Contabilidad Electrónica yo puedo tener un indeterminado n número de tipos de pólizas, pero igual ese número n debemos de relacionarlo o empatarlo en base al catálogo que el SAT dictó de los tipos de póliza. Con la barra espaciadora podemos cambiar ese valor. Diario, ingreso o egreso. Cualquiera de esos 3 valores deben de recaer en cada uno de nuestros distintos tipos de póliza que manejamos dentro de nuestra contabilidad convencional. Una vez establecido o capturado los tipos de pólizas a manejar dentro de nuestra contabilidad, hacemos clic en el botón guardar para almacenar los cambios. Una vez que ya tengo lo que es el registro de mis cuentas contables en base a la relación o en este caso al dígito agrupador que el SAT dictó, ya haber definido también los tipos de póliza que vamos a relacionar en base a los establecidos por el SAT, el siguiente rubro prácticamente es una herramienta muy útil y que estamos seguros que le va a encantar a los contadores y a los auxiliares contables, que está prácticamente relacionada con el registro de gastos a partir del archivo XML que nos otorgan nuestros proveedores. En este caso, para accesar a registrar el gasto de una manera automática a partir del XML y sin capturar nada de información, lo que debemos de realizar es dirigirnos al menú Cuentas por pagar, Pagar CFDI. Dentro de la ventana Pagar CFDI, el primer instancia o el primer campo que nos visualiza la ventana está prácticamente relacionado con nuestro archivo XML. Es decir, en este momento le vamos a indicar en dónde se encuentran cada uno de mis XMLs que vamos a agregar, en este caso, para registrar el gasto. Hacemos clic en el signo de interrogación para, en este caso, buscar lo que es el XML de mi proveedor. Voy a indicar que es la factura con folio 36. Al momento de que yo selecciono o indico el XML, como podemos notar dentro de la ventana, de manera automática, Site Contabilidad Electrónica me extrae los datos de lo que son el nombre del proveedor, sus datos de dirección, sus datos fiscales, su RFC, perdón, y el folio, en este caso folio interno del gasto, la fecha en la que se registró el gasto, la divisa, si es en pesos o en dólares, y en este caso lo que son los totales convencionales que vienen en el XML, es decir, subtotal, IVA y total. De esta manera, el contador o el auxiliar contable no tiene que capturar de manera manual o ingresar los montos. Y con esto, pues, evitamos capturar información y aparte, en este caso, evitar lo que es el error humano, ¿no? En escribir cantidades.
Únicamente hemos de indicar o seleccionar el tipo de gasto, si este tipo de gasto que estamos agregando pertenece a papelería, reparaciones, asesorías contables o alguno que usted tenga definido por default, lo puede hacer sin ningún problema. Una vez que ya estamos listos para agregar nuestro gasto, hacemos clic en el botón pagar. ¿Desea pagar el CFDI? Le indicamos que sí. Y en este momento lo que hace Site Contabilidad Electrónica es que ya afectó el estado de cuenta de mi proveedor, es decir, agregó el respectivo gasto en su estado de cuenta y adicionalmente nos deja preparada la ventana si deseamos pagar o en este caso liquidar el gasto de una manera automática. En caso de que en este momento ya registró el gasto pero no está preparado para hacer el pago, simplemente con cerrar la ventana dejamos pendiente el pago para la próxima. Una manera de comprobarlo es dirigiéndonos a lo que es el menú Cuentas por pagar, Estado de cuenta. Indicamos lo que es el proveedor en cuestión y como podemos visualizar, se agregó un cargo con fecha del 11 de septiembre que corresponde a un gasto de la factura A36 por 5,720 pesos. De esta manera, pues usted no tiene que registrar el XML, después hacer un paso adicional de registrar el gasto. En este caso nos ahorramos dos procesos en uno solo. Y una vez que ya tengamos lo que es, aparte de lo que son los registros de gastos en consideración o en este caso a partir de nuestro archivo XML, el usuario comienza con su operación normal, en este caso de elaborar o en este caso registrar pólizas automáticas, es decir, generar las pólizas de ventas, ingresos, egresos o pólizas manuales como son a la mejor afectación de intereses cobrados o comisiones bancarias y en este caso sigues con el trabajo normal de contabilización dentro de Site Contabilidad Electrónica, en cada una de las opciones que ustedes ya conocen. Una vez que hayamos hecho lo que es el registro normal de lo que son XML y nuestras pólizas normales, el siguiente paso prácticamente sería generar el archivo XML en nuestras cuentas contables. Es decir, la generación de ese XML y posteriormente subirlo al buzón tributario. Algo muy importante de mencionar es que la generación de este archivo XML a través de Site Contabilidad Electrónica se almacena dentro de nuestra carpeta de mis documentos. A continuación vamos a hacer el procedimiento. Nos vamos a dirigir al menú Contabilidad, SAT, enviar contabilidad al SAT. Únicamente con seleccionar en este caso lo que es el ejercicio o año y el mes que vamos a reportar, podemos generar el archivo XML de nuestra balanza, de nuestro catálogo contable o en su defecto detallado nuestras pólizas. En este caso vamos a preparar nuestro archivo de julio y sería el de catálogo de cuentas contables. Hacemos clic en el botón catálogo de cuenta contable, seguro que desea generar la información de las cuentas contables y el archivo ha sido generado de manera exitosa y en este caso, como lo mencionamos en nuestra diapositiva anterior, se almacena dentro de la ubicación de mis documentos. Algo muy importante de mencionar es que prácticamente si le hizo falta clasificar algún concepto agrupador de su catálogo de cuentas contables, en ese momento no permitirá Site Contabilidad Electrónica generar el archivo XML y en este caso te indicará qué cuenta contable es la que está pendiente de hacer el dígito o asignar el código agrupador. Visualizamos dentro de nuestra carpeta de mis documentos y aquí localizamos un archivo en XML que está correspondiente a las cuentas contables. Lo vamos a abrir en bloc de notas en este caso para que más o menos se den una idea de cómo es la estructura, ¿no? Como primera referencia, pues es el RFC del cliente, el total de cuentas reportadas, el mes, año y pues cada uno de las cuentas contables que están agrupadas. Por ejemplo, aquí encontramos que hay un código agrupador que es el 1, que es el número de cuenta que según tu contabilidad es la 1001, la descripción o nombre que es caja, el nivel al que pertenece y su naturaleza deudora. Y así por cada uno de los renglones o por cada uno de los registros de cuentas contables. A continuación, vamos a generar ahora, en este caso, nuestro archivo de XML de balanza de comprobación. De igual manera, se almacena dentro de la carpeta de mis documentos. Nos vamos a dirigir a contabilidad nuevamente, a SAT,
y enviar contabilidad al SAT. Seleccionamos, en este caso sería el ejercicio del 2014 del mes de julio y sería de nuestra balanza de comprobación. ¿Desea generar la información de la balanza? Le indicamos que sí. Y en este momento fue generado nuestro archivo dentro de la carpeta de mis documentos bajo el nombre de balanza.xml. En este caso vamos a entrar a la carpeta de mis documentos y encontramos el archivo que acabamos de crear ahorita, en menos de un minuto, de la balanza. Lo abrimos en bloc de notas y de igual manera su estructura son ciertos estándares que el SAT ya dictó, en donde van los datos más importantes, lo que es el RFC que se está reportando, el total de cuentas afectadas durante el periodo de nuestra balanza, el mes, año, y en este caso el detalle de las cuentas, es decir, de la cuenta 1001, su saldo inicial es 0, en este caso de cargos y abonos, debe y haber, y el saldo final reportado al mes de julio. Todos estos archivos, como lo mencionábamos anteriormente, se guardan dentro de nuestra carpeta de mis documentos, mismos que el usuario puede en este caso mover, o en este caso para llevar un control de cada uno de los meses que está reportando al SAT. Una vez generados esos archivos XML, estos mismos se tienen que subir dentro del buzón tributario, como lo mencionamos al inicio, dentro de la página de SAT.mx, en el apartado de contabilidad electrónica se va a habilitar, en este caso, la opción de buzón tributario, mismo que todavía no está disponible para subir la información. Prácticamente, estas son todas las herramientas, si se fijan, SAI Contabilidad Electrónica, pensando en la operación diaria de nuestros clientes, y en este caso para tratar de optimizar tiempos, ahorrar esfuerzos y sobre todo cumplir con esas nuevas disposiciones fiscales, de una manera sencilla y práctica vas a cumplir con este nuevo requerimiento de contabilidad electrónica. En estos momentos vamos a seguir conectados durante unos 10 minutos más para, en este caso, contestar